Hola Acuario, bienvenido a tu horóscopo semanal correspondiente esta semana del 6 al 12, segunda semana del mes de noviembre 2023. Por supuesto, mi amor, toda la información que las cartas nos quieran revelar acerca de tu energía, yo voy a estar aquí lista para comunicarte, decirte que son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta semana. Mis bebecitos de mi alma y de mi corazón, millones de besitos y también el de Toby. Hola Acuario, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu perrito Toby. Bueno, pues, ¿cómo andan mis bebés? ¿Están bien? Bueno, pues yo espero que sí, cariño mío, que todo te esté saliendo bien, que estés con mucha energía, que estés bien de salud. Son mis deseos desde mi corazón, ¿verdad? Y mis oraciones. Bueno, pues vamos con tus energías, cariño mío. ¿Qué debes tener en cuenta para esta semana, los bebés de mi alma, mis consentidos? Vamos a comenzar con 8 Zen y comenzamos tu lectura. Bien. Bueno. Ay. Tomo aire, ¿verdad? No me esperaba esto. La carta del vacío. Aquí no hay nada. No hay nada. Mira, hay personas que se confunden. El color blanco es el conjunto del espectro completo de colores existentes en el universo. El color negro es la ausencia de color. Por eso se representa el color negro, la carta del vacío en 8 Zen. Ausencia. Aquí no hay nada. Esto está vacío. Vacío. Mira, esta energía sale, Acuario, cuando tú estás de esta forma. Yo no estoy ni contento ni estoy triste. No estoy nada. Yo no tengo deseos de reírme, pero tampoco tengo deseos de llorar. No tengo deseos de nada. Yo no tengo deseos ni de trabajar, pero tampoco tengo deseos de dejar de trabajar. No tengo deseos de nada. Te da igual todo. Es como una etapa puede ser de desolación, de que ya te da lo mismo 8 que 88. Ya no te importa nada. Las cosas que pasen cuando tenga que pasar, las cosas que se organicen cuando tengan que organizarse, las cosas que sean cuando tengan que ser, y si no son, me da igual. Esto es una energía complicada, porque me da igual todo. Ya yo estoy agotado de tanto trabajar y no tener resultados, pero tampoco si dejo de trabajar, tampoco voy a tener resultados. Es decir, me da igual todo, me estoy dejando llevar, me levanto, voy a mi trabajo, por ejemplo, si estás empleado, voy a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, me da igual si sale bien, si sale mal, y con la misma arranco para mi casa, trato de descansar lo más que puedo, o de hacer lo que pueda en mi casa, si me da tiempo hoy de limpiar, bien, si no me da tiempo, igual bien, no me importa, ya me da igual, todo me da igual. El vacío, ¿verdad? El vacío, ahí no hay nada. Puede ser también que estés pasando una situación amorosa difícil y entonces eso te haya dejado un vacío en tu alma. Puede ser también que haya pasado una situación familiar difícil y eso haya dejado un hueco en tu alma, un vacío que no lo llena nada, ¿verdad? Incluso la pérdida de un familiar ha llegado. Bueno, ahí sigue Mami Tati orando por ti, ¿verdad? Voy a levantar mis oraciones nuevamente por ti porque de aquí hay que salir. Lo importante de la carta del vacío es que cuando uno llega, es como tocar fondo, ¿verdad? Cuando tú tocas fondo, ¿qué es lo que te queda? Porque ya para abajo no hay más nada. Llegaste al límite de lo negativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te queda? Con los pies impulsarte y entonces subir. La carta del vacío es así. Lo importante es que tú sepas que tú necesitabas sentirte así. Y tú dices, Tati, ¿es en serio que tú me estás diciendo eso? Tú necesitabas llegar a este punto, me vacié. No me queda nada, no me queda ni alegría ni tristeza, ya no me queda nada. Me quedé vacío o vacía. ¿Para qué? Para entonces poderte volver a llenar. Cuando tú derramas agua
encima de un vaso que está lleno, se desborda, ¿verdad? Se desordena todo, se desborda el vaso. Pero si tú viertes agua en un vaso que está vacío, lógicamente se va a llenar correctamente. Entonces, por eso te digo, tú necesitabas pasar esto. Esto es como, lo necesitabas, ¿para qué? Para volverte a llenar, pero llenarte de cosas nuevas, de cosas renovadas, de un agua nueva, metafóricamente hablando. Ay, 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 pero ¿qué pasó? ¿Me puedes explicar qué pasó? Déjamelo en comentarios si lo quieres compartir conmigo. Sabes que nosotros somos una gran familia, ¿verdad? Y lo que te pase a ti, a mí me importa y le importa a todos, porque somos una gran familia. Eso es Mercy Tarot, una familia. Si te sientes así, porque bueno, va a haber algunos acuarianos que me digan, no, Tati, no me está resonando. Y ojalá me encuentre así... Me encuentre comentarios que me digan, eso no me resonó para nada, Tati. Para el próximo horóscopo, ok, perfecto, genial, genial. Pero a los que les resonó, déjame en comentarios, compártelo. Esta es tu familia también. Esto es una familia de almas, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué dice el tarot? Bueno, vamos a ver. Pero ¿de qué te preocupas si aquí está el carro? Ajá, tenemos el mundo. Ay. Tenemos la carta de el 4 de pentáculos. Y la carta del 4 de espadas. Perfecto. Esto es una lectura buena, ¿eh? Buena, positiva. En el fondo del mazo, un rey de espadas. Acuario, mira, has pasado cosas difíciles. Por eso sale la carta del vacío, ¿verdad? Pero fíjate, ¿qué es lo importante? Yo te lo mencionaba con la carta del vacío, con la energía. Cuando tú tocas fondo, ¿qué es lo que te queda? Impulsarte, porque abajo no te vas a quedar. No te vas a quedar en el fondo. De hecho, no te quedas en el fondo. Y comienza entonces... a subir, a elevarte. Es como el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Eso es bíblico, está en el libro de José. 7 años de vacas flacas, 7 años de sequía, 7 años de todo lo peor, no había ni agua, no había hambre, ¿verdad? Hambre de todo. Pero luego vienen los 7 años de las vacas gordas, donde viene la abundancia. Tú has pasado en la etapa de las vacas flacas. Y esto está terminando. Por eso es que estás en esa energía del vacío. Ya toqué fondo. Ya, ¿qué más puede salir mal? ¿Alguien me puede decir qué más puede salir mal si todo ha salido mal? ¿Verdad? Ahora comienza una nueva etapa para ti. Es lo que te está anunciando el carro. Tú vas camino al éxito, ¿verdad? Lo que sea que tú emprendas a partir de ahora, te van a llevar a avanzar en tu energía y avanzar en tu vida. Y fíjate si es así que yo tengo aquí la carta del mundo aspectado al lado del carro, y cuál de las dos cartas más poderosas, el mundo te lo voy a leer ahora, ¿verdad? Pero el carro habla de movimiento. Mira, algunos acuarianos a partir de ahora se van a poner en función, porque esto es un arcano mayor y no nos habla de inmediatez, nos lleva a un poco a mediano y largo plazo, ¿verdad? Es decir, a partir de este tiempo, de esta semana, tú vas a decir, bueno, ya que más puede salir mal, nada más, ¿verdad? Ahora que me queda impulsarme, salir de este bache, salir de este hueco, comenzar a sentirme mejor, ponerme en función de las cosas que yo quiero lograr en mi vida, de esos proyectos que quizás he tenido en pausa, que quizás yo no he podido materializar, incluso hasta por factores externos, ¿verdad? No tengo dinero, no tengo esto otro, no tengo los recursos, en fin. Hay cosas que uno quiere hacer, pero no las puede hacer objetivamente. Me voy a poner en función de eso, y digo eso porque todos los acuarianos, para todos los acuarianos no va a ser igual. Algunos acuarianos se te va a presentar incluso, mi amor, una mudanza, un cambio de casa hacia otra ciudad, emigrar. Es decir, aquí hay traslado físico, incluso van a estar algunos acuarianos buscando para trabajar en otro lugar, para dejar el trabajo que tienes, o porque no te pagan bien, o porque tus problemas vienen a partir de situaciones complejas con tu trabajo, y entonces, bueno, pues vas a estar buscando otras opciones, otras oportunidades, ¿verdad? Es decir, tú no te vas a quedar en estancamiento, para nada. Además, eres acuario, los acuarianos son bien determinados, ¿verdad? Esto tú lo necesitabas pasar, el vacío. Y a partir de ahora comienzas manos a la obra. Yo te siento moviéndote, haciendo cambios. Pero fíjate que no son pequeños cambios, son cambios fuertes. Tati, tienes razón. Yo lo que necesito es mudarme de este vecindario porque incluso me queda hasta lejos de donde yo trabajo.
o porque esta casa se moja, o porque el vecindario es malísimo, la zona donde yo vivo no me gusta, la escuela de mis hijos no es la más adecuada, en fin, muchas cosas nos llevan a mudarnos, ¿verdad? Entonces puede ser, algunos acuarianos van a estar buscando otra opción de trabajo, algunos acuarianos van a estar buscando opciones para hacer cambios en tu casa importantes, es decir, tú vas a estar moviéndote, no te vas a quedar en el vacío ni te vas a quedar estancado. Y mira si es así, que lo que sea que tú emprendas a partir de este tiempo, que sepas que viene la carta del mundo y te dice oportunidades delante de ti, nuevas oportunidades de trabajo, de casa si es lo que tú quieres, vas a tener varias oportunidades, el mundo habla de varias oportunidades. Estas dos cartas, tanto el carro como el mundo, habla de viajes incluso a otro país o emigrar. Algunos de ustedes, el mundo te dice, Acuario, necesitas ya cerrar un ciclo, ¿verdad? Porque el mundo habla de esto. Cierra un ciclo para que se abra una nueva etapa en tu vida y nuevas oportunidades. Tú vas a estar, ¿qué? Visualizando. Hay algo que estoy canalizando importante para ti. Las oportunidades siempre han estado delante de ti, pero quizás tú, por sentirte así desanimado, totalmente desanimado o desanimada, no te has percatado de que están ahí. Por ejemplo, quizás algunos acuarianos están en esa energía del vacío porque sufriste un abandono o terminaste una relación amorosa. ¿Ok? Perfecto. Ahora, te quedaste vacío. Pero sin embargo, esa sensación de, conchi, realmente esto era lo que yo me merecía. Yo no me merecía esto, realmente. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Y te has perdido en medio de ese desánimo, de esa rutina, de ese día tras día y no tener incentivo, que delante de ti puede haber personas que están interesadas en ti y que quieren tener relaciones contigo. Relaciones serias, relaciones bonitas, no que vienen a jugar con tu tiempo. Claro que no, porque eso nosotros no lo debemos permitir, ¿verdad? Claro que no. Entonces, por ese desánimo tuyo puede ser que no hayas visto que en la esquina de tu casa están alquilando un departamento, o por ejemplo, o que allí están contratando personas y le pasas todos los días por delante y no te das cuenta que tienen el cartel de que están contratando. Muchas cosas. Perdiéndote de vivir cosas buenas porque no has cerrado un ciclo quizás, ¿verdad? Porque estás sumergido en un desánimo. Las oportunidades vienen y van a estar delante de ti. Solo tienes que visualizarla, Visualizarla. Y anímate. Mira, tienes aquí un 4 de espadas. El 4 de espadas es el descanso del guerrero. Yo no siento que los acuarianos que están solteros, por lo menos en esta semana, vayas a estar comenzando una nueva relación amorosa. Quizás tú te des cuenta de que le gustas a alguien o haya algún pretendiente que ya tú lo sabes de sobra, o quizás te enteres incluso en esta semana. Pero tú estás ahora en esta energía del descanso del guerrero. Quieres estar tranquilo, estar tranquila. Tú quieres, no deseas comenzar una nueva etapa. ¿Por qué? Porque todavía necesitas soltar, ¿verdad? Fíjate que aquí esto es una persona agarrando ahí a una ranita, ¿verdad? Este 4 de pentáculos lo que te está diciendo es eso, el apego, el querer soltar, ¿verdad? Que quizás no lo hayas podido hacer porque no has cerrado un ciclo, perfecto, pero tú vas a lograrlo, claro que sí. Tú vas a soltar y tú vas a poder decir, bueno, voy a descansar. Después de tanta batalla, el descanso del guerrero, ¿verdad? Después de tanta batalla, yo me voy a dar la oportunidad de tomarme mi tiempo, de acabar de liberar y de soltar lo que yo tengo que soltar en mi vida para poder abrirme a nuevas opciones y nuevas oportunidades. Yo estoy canalizando algo aquí con este 4 de pentáculos, que hay alguien que tampoco te suelta. Puede ser, por ejemplo, que algunos acuarianos estén en medio de una conexión de almas gemelas, chamas gemelas, y entonces eso ha generado un poco de apego emocional entre los dos, tanto tuyo de tu parte como de la otra parte. Entonces ahí no se han liberado ninguno de los dos. La otra persona también piensa mucho en ti y no se ha podido zafar tampoco. Y por eso quizás es esa energía tan densa y tan fuerte, esa conexión tan fuerte entre los dos. Esas cosas pasan. Te mencionaba el 4 de espadas, ¿verdad? El descanso del guerrero. Meditación. Meditación para que puedas, ¿qué? Liberar y soltar. Para que puedas liberar y soltar, para que puedas descansar. Tú necesitas, yo te diría que necesitas
tomarte un break, tomarte un tiempo. Por eso yo veo que los acuarianos que están solteros no van a estar comenzando una nueva relación. E incluso los acuarianos que están en pareja y que tienes tu personita especial, no va a ser una semana donde tú vas a estar ni discutiendo, ni peleando, ni queriendo arreglar nada. Es como que yo necesito un break, necesito un reposo, un descanso. Así anda tu energía. Pero yo estoy canalizando fuerte aquí que alguien se va a comunicar contigo. Y atentos los acuarianos que están en conexiones de almas, llamas gemelas, puede ser tu almita llama gemela que se quiera comunicar contigo. Y tú necesites esa conversación para poder cerrar un ciclo o no sé, o para reabrir otra etapa entre ustedes dos, ¿verdad? Ya tú sabrás por qué te están diciendo esto las cartas. Mira, tu carta clave, el Rey de Espadas. El Rey de Espadas es energía de Acuario, es tu propia energía. Ahora, yo te voy a decir, hay alguien pensando mucho en ti. Lo estoy canalizando y ahí te lo dejo y lo veía con este 4 de pentáculos, ¿verdad? Y el 4 de espada. Hay alguien pensando mucho en ti. Y de esta persona vas a saber. Puede ser una expareja, pero puede ser alguien nuevo también. Ojito con esto. Ve adaptando la lectura. Este Rey de Espadas lo que te está diciendo es que vas a estar muy mental por estos próximos días, Acuario. Muy mental. Fíjate que yo no te siento emocional. Y esta es tu carta clave. La clave para ti es: apaga un poquito las emociones, ¿verdad? Sal de esa energía del vacío y ponte a visualizar lo que te conviene y lo que no te conviene y a mirar las oportunidades que tienes delante. Con la carta del mundo te digo que vienen tiempos de muchas oportunidades para ti e incluso económicas, ¿eh? Se mueven las oportunidades para ti. Sal de ese vacío y comienza a visualizar las cosas correctamente. Tú vas a decir, Tati, tú hablas muy fácil, pero no es fácil. Yo lo intento, pero estoy desanimada. Si te ha resonado la lectura, ¿verdad? Pero claro que de eso tú sales, mi amor. Eso es totalmente temporal. Totalmente temporal. Vamos con tu arcano mayor. Vamos a ver qué te dice tu arcano mayor. Vamos a ver qué te dice. Exactamente. Mira. Te dice el colgado, ha salido el colgado, ¿verdad? El colgado es el arcano mayor que te dice, frénate y haz un stop. Y comienza a visualizarlo todo desde otra perspectiva, desde otra panorámica. Haz un stop. Es tiempo de hacer un stop, no tomar decisiones precipitadas, no hagas nada, solamente visualiza y analiza lo que está pasando en tu vida para que puedas tomar decisiones al respecto. Tiempo de meditar. El 4 de espadas también habla de meditar, ¿verdad? De pensarte bien las cosas y de tomarte un descanso. Es exactamente lo que te está diciendo aquí el colgado. El colgado es ese místico que se cuelga con la cabeza al revés porque no entiende lo que está ocurriendo a su alrededor. Y lo hace para entender, para mirarlo todo al revés, a ver si lo comprende, ¿verdad? Entonces haz tú exactamente igual. Metafóricamente hablando, ¿verdad? Hazte un stop y comienza a analizar las cosas que están pasando en tu vida. Mira, te voy a decir algo, y esto quizás no te guste lo que te voy a decir, pero anyway yo te lo voy a decir, ¿verdad? Tú sabes que yo soy muy directa, muy frontal. Hay cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida y son nuestra responsabilidad. Y entonces nosotros nos enfocamos en culpar a otras personas, en repartir responsabilidades que son solo nuestras. Analiza eso. Lo que te estoy diciendo, analízalo. Si no es para ti, Tati, te equivocaste. Genial, perfecto. Pero analiza la parte que te toca a ti y de qué tú has sido responsable para llegar aquí a este vacío. Si no has sido responsable de nada, perfecto, pero estoy convencida que algo vas a encontrar. Y ahí está que la clave, el aprendizaje para que esto no te vuelva a ocurrir. Ay, ay, ay. Esto es un pedazo de lectura. Está muy profunda tu lectura, Acuario. Muy profunda, ¿eh? Y yo no quiero que tú estés mal. No. Yo quiero que todos sean aquí flores. Pero es que la vida no son flores, ¿verdad? A veces estamos así. Y es totalmente normal. Tampoco te sientas mal, ni mucho menos de aquí. Esto es temporal. Tus guías te están hablando aquí. Y te dicen, vas a recibir una carta. Alguien tiene un mensaje para ti. Aquí salieron oportunidades en el amor. Esto es un sobrecito con un corazoncito, ¿verdad? Esto tiene que ver con el amor. Te dicen tus guías, hay alguien que tiene un mensaje para ti. Salía aquí almas llamas gemelas, pero adapta la lectura, pues si tú no conoces a tu alma gemela o a tu llama gemela, es una expareja, puede ser. Hay alguien que anda pensando mucho en ti, puede ser alguien nuevo también.
y tiene un mensaje para ti. Tú vas a recibir noticias, vas a recibir mensajes. Yo te diría, los contactos cero están a punto de romperse para los acuarianos que están en contacto cero. Ese silencio se va a romper definitivamente. Alguien tiene un mensaje para ti. Bueno, vamos a ver qué te dice el oráculo como consejo final. Tienes aquí el cuarzo transparente o cristal de roca. Dice, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Mírate por dentro, escucha tu intuición. Desde el plexo solar, ¿verdad? Desde las emociones, para que las puedas equilibrar con tu mente. Porque estar solo emocional no es la clave, ¿verdad? Entonces te dice, escúchate por dentro, sigue tu intuición para que puedas equilibrarte, tomar las decisiones correctas. Bebecitos acuarianos de mi alma, acuario de mi corazón, vas a estar súper bien, ¿verdad? Claro que sí. Vamos con los signos con los que vas a estar lidiando. Tienes aquí los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes a Mami Tati aquí. Aries, signo de fuego. No vas a salir de mí, no. Piscis, signo de agua. Y tienes a Leo, otro signo de fuego. En el fondo del mazo tienes un Escorpio, signo de agua. Besitos, Acuario, mi amor, mi bebecito de mi alma. Quiero que estés bien, ¿eh? De aquí se sale y punto. Déjame en comentarios lo que quieras transmitirme, me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo voy a estar orando por ti, como siempre, porque siempre lo hago, siempre, junto con el bello Toby. Te quiero mucho, mi amor. Espero que pases una linda semana. Van a ser mis oraciones. Namaste. Bye, bye.